El marxismo. El fundador del marxismo es Karl Marx y también habría que incluir a Friedrich Engels, sobre todo cuando se trata de la fundación del Partido Comunista, ¿verdad? Hablar de marxismo es hablar del compendio de doctrinas, de ideas que Marx y Friedrich Engels, o Federico Engels, llegaron a establecer mediante una teoría relativa al problema social. Es decir, que su interés es estrictamente social. El marxismo, pues, surge con estos dos creadores, ¿verdad? Engels y Marx, y que lo que quieren hacer es hacer que desaparezca la propiedad privada, porque la propiedad privada es la causa de la desigualdad, por tanto, quieren que no haya desigualdades. Para poder conseguirlo es necesario, pues como hicieron ellos, también fundaron un partido, es fundar una revolución, donde el proletariado, la gente que ha sido explotada, tenga que provocar una revolución que originaría tarde o temprano, pues, la búsqueda del poder, el acceso al poder mediante un partido político y por fin establecer lo que llamaban la dictadura del proletariado. La dictadura del proletariado es la dictadura de la gente que antes estuvo sin oportunidades y que ahora tiene el poder de sus manos para procurarse evidentemente el enriquecimiento al cual no podían acceder. Por tanto, ellos proponen destruir el sistema creado por la revolución industrial, que había enriquecido a muchísimos magnates y a muchísimos, ¿cómo se llama?, empresarios, y sustituirlo, ¿verdad?, también sustituir el antiguo liberalismo, que no logró mucho, que comenzó como lucha social, pero se quedó pobre en la lucha social, según ellos, ojo, según ellos. No es tan cierto que el liberalismo no haya logrado cosas. De hecho, en este país, las principales conquistas a favor de los trabajadores las lograron los liberales. Es decir, por ejemplo, el Código de Trabajo es de un gobierno liberal. El aumento salarial fue durante el gobierno de Mercelaya. Es decir, que ha habido partidos liberales con esta ideología de beneficiar a la gente. No es cierto que el liberalismo no ha logrado buenos objetivos. Incluso la participación de la mujer en la política comenzó con el liberalismo. Así que no podemos negar que sí ha habido importancia en el liberalismo. Ojo, que no estoy hablando del Partido Liberal solamente, estoy hablando del liberalismo como ideología sociopolítica. Ellos quieren acabar con la iglesia y las clases dominantes. ¿Por qué con la iglesia? Marx consideraba que la iglesia era una droga, era un opio, dice. La religión es el opio de los pueblos, porque adormece a los pueblos, les hace querer confiar en el futuro y no dedicarse al trabajo constante, o dedicarse a simplemente vivir una vida resignada. Esa es la opinión de Marx. También querían acabar con la propiedad privada, como hemos dicho, para conseguir también una sociedad sin clases. En el marxismo surgen dos líneas de pensamiento. El marxismo, que es más pacífico, que quiere renunciar un poco a la revolución porque sabe que solo ha llevado a batallas, a guerras y por tanto hoy quieren hablar más de amor y de paz y regalar florcitas. Por eso es el logotipo una mano con una flor. Si se acuerdan ustedes de las protestas que hicimos en el año 2007 por por la dictadura y gobierno de Juan Orlando, mucha gente salió a regalar flores. Esa gente que andaba regalando florcitas era gente de la ideología del socialismo. No era mucha gente de ella del Partido Libertad de Fundación. El socialismo, por tanto, permítame, disculpen que va a interrumpir aquí una llamada. Permítame. El socialismo y el comunismo, por tanto, son estas dos líneas que van a surgir. El comunismo sí mantiene todavía la revolución. En el socialismo, como digo, abandonan esta idea de hacer revolución de luchas y mejor empezar con un sistema dentro del sistema de los trabajadores. Hacer sindicatos, hacer organizaciones, promover el desarrollo laboral, el desarrollo integral. Entonces se dedican más a una visión un poco más pacífica. Ojo, que ese es el socialismo utópico, el primer socialismo que surge. Pero después se va a tergiversar y hoy en día hablar de socialismo es casi hablar de comunismo, casi hablar de comunismo. No abandonan la idea de la revolución. Miren a Fidel Castro, a Chávez, cómo mantuvieron por mucho tiempo esa ideología de la revolución aquí, la revolución allá, y pasaron 30 y pico de años en el poder y nunca parecía que la revolución llegara a algo, ¿verdad? Quieren llegar a la dictadura del proletariado, ya lo hemos dicho. Hay 10 características del marxismo que tenemos que enumerar. Primero, la mercancía. Tienen en común que son el producto del trabajo humano. Por tanto, el valor se va a determinar por la cantidad de trabajo. Los productos valen por el trabajo y la mano de obra, más que por los insumos o materias, ¿verdad? Así que el costo tiene que ver con eso. ¿Por qué? Porque hay que retornarle al trabajador el precio válido de su esfuerzo.
¿sí? Tiene que retornarse al trabajador, por lo cual no se tiene que vender productos tanto solamente por los costos de producción, sino también tiene que incluirse dentro del costo de producción un salario justo, que pague realmente como debe ser el salario al trabajador. La plusvalía es otro concepto importante y característica. Ellos proponen que hay que velar, hay que vigilar a las empresas sobre cómo distribuyen ellos la plusvalía. ¿Qué es la plusvalía? Si nos fijamos en los costos de producción, se extrae todos los elementos de recurso, mano de obra, tecnología. Todo eso está en costos de producción. Ahora, hay algo que llamamos dentro de la contabilidad que se llama utilidad. La utilidad es algo que se va a repartir entre el empresario y el trabajador. Pero hay empresarios que se quedan a veces con el 80% de la utilidad y solo reparten el 20% entre sus trabajadores. Eso para Marx es injusto. Y tiene toda la razón, ¿verdad? En esa parte yo sí le doy la razón. Por lo menos lo justo tendría que ser que la ganancia, si no se reparte de manera más proporcional al trabajo del trabajador, por lo menos 50 y 50. 50 de ganancia para el empleador, 50 para el trabajador. Porque hay que recordar que quien pone el esfuerzo y el desgaste físico es el trabajador. El empresario lo único que hace es tirar documentación y conseguir la tecnología, ¿verdad? Pero eso él ya lo sacó en los costos de producción, es decir, ya ganó el dinero para recuperar lo que invirtió. Así que la utilidad es otro elemento, otro elemento que hay que vigilar. Antiexplotación es una filosofía también que está en contra de la acumulación del capital, porque para ellos acumular el capital es consecuencia de la explotación de los trabajadores. Aquí sí es un punto debatible. ¿Por qué? Porque no es cierto que la acumulación de capital siempre sea causa de la explotación de trabajadores. A veces se acumula el capital porque también la empresa triunfa, ¿verdad? Un producto se vuelve muy vendido y eso genera grandes ingresos. Y una sola persona que recibe las utilidades de todos los ingresos, imagínense un cantante que vende su disco, ¿verdad? Él va a recibir quizás el 80% de la ganancia de ese disco y el otro 20% se lo lleva a la disquera, la que produce el disco. Entonces a él le va a llegar la mayor cantidad de ganancia y está en todo el derecho de acumular lo que es fruto del producto que él hizo, porque a la gente le gustó y la gente es buena, la gente premia al buen productor. Si el producto es bueno, la gente lo paga, ¿verdad? Y por tanto la capital se acumula. Entonces es evidente que esta parte, el inciso 3 de estas características, es negativo. Es decir, yo no estaría de acuerdo con este sistema de creer que siempre la acumulación de capital es explotación, porque no es cierto. Si algún día yo produzco un software o hago una canción que se vuelve exitosa y vende un disco, yo quisiera tener las regalías de mi producto. Es decir, si soy un psicólogo y aplico una terapia, yo quiero obtener la ganancia de mi terapia. Es decir, que estoy en el derecho de acumular capital, ¿verdad? Eso es algo que Marx quizás no logró entender muy bien. O si lo entendió, lo tergiversó. Dualismo de clases. Están en contra de que existan dos clases, la burguesía y el proletariado. Para ellos solamente hay dos clases, el que explota y el explotado, ¿verdad? Y también hay una tercera clase dentro del proletariado que llaman ellos el lumpen proletariado, que es ese sector que ya ni siquiera puede ser obrero, ese sector que vive en miseria, que son mendigos, que son indigentes. Esa gente tiene peor todavía la situación, porque no puede ni siquiera ser contratada para trabajar. Ahorita en HCH salió un video que se hizo muy viral, muchos lo habrán visto ya, una actuación fenomenal de un actor que se dedica a hacer imágenes de campesinos y también de gente que vive en la calle y que genera este tipo de crítica social a través del arte, del teatro. Pues sale en este programa de HCH como mendigo. Y si no lo han visto, busquen el video que surgió, creo que ayer surgió ese video, búsquenlo para que puedan darse cuenta sobre el mensaje que trae de fondo esta genial actuación de este actor hondureño, ¿verdad? Yo creo que habría que reconocerle realmente que a muchos nos hizo llorar con la interpretación que hizo, porque lo que dijo es una verdad. El hecho que sea actuado no significa que no sea verdad lo que haya dicho. Es una verdad evidente. La ignorancia que tenemos, o mejor dicho, la indiferencia que tenemos con los más desprotegidos, con los del lumpen proletariado. La gente que vive en miseria está siendo abandonada, sobre todo en época de pandemia. No tienen cómo obtener alimento porque los negocios cerrados, nadie en la calle. Entonces, ¿de qué viven? Si ellos viven en la calle. Esta gente tiene que ser evidentemente rescatada por el Estado. El Estado debe procurar espacios para darle, durante la pandemia al menos, ¿verdad?, a esta gente oportunidades. Y si fuera posible, pues reinsertarlos socialmente, que es lo que realmente hay que hacer. Reeducarlos, ayudarlos con el oficio y reinsertarlos en la sociedad. Y si están, digamos, llevando una vida de drogadicción o alcoholismo, pues desintoxicarlos, ayudarles a la desintoxicación y después ayudarles un poquito a obtener alguna oportunidad,
de formación. Desgraciadamente nuestro Estado no está preocupado por eso, no le interesa. Y son tratados, como dice el mismo actor, como que fueran basura, como que fueran locos todos. Y no todos caen en el espacio de la mendicidad por ser locos. Muchos caen porque realmente perdieron las oportunidades en su vida. La lucha de clases. Ellos dicen que hay pues una lucha entre los oprimidos y los opresores, ¿verdad? Y tienen que salir triunfantes los oprimidos. La antirreligión. También proponen esta defensa del ateísmo, ¿verdad? No tanto como defensa del ateísmo, sino como reacción contra la religiosidad, contra esta actitud, ¿verdad?, de mantenerse con estas religiones que a veces tienen una propiedad, como dice Marx, como analgésica, que adormece a la gente, ¿verdad? Porque de alguna manera a veces incluso las religiones han colaborado para sostener algunas condiciones de explotación. Y de eso podemos citar muchísimos ejemplos a lo largo de la historia. La antimecanización de la producción. Están en contra de que la producción industrial se vuelva mecánica. ¿Por qué? Porque esto quita mano de obra. Si ponemos a máquinas a trabajar el trabajo de 6 trabajadores, tenemos entonces a 6 indigentes en potencia. 6 personas que van a quedar sin sustento para poder dar una vida digna a sus familias. Así que está en contra de la antimecanización. Además que la mecanización del proceso industrial lo único que ha llevado es una acumulación de productos que al final terminan en un basurero, malgastando los recursos, y lo único que ha traído es contaminación. Si no, busquen en Google imágenes sobre los cementerios de automóviles. Es decir, automóviles nuevecitos de paquete, que no pudieron venderse en el mercado y terminaron siendo rezagados en una especie de cementerio de automóviles, todos bien ordenaditos. Busquen ustedes imágenes de los cementerios de automóviles para que vean a lo que me refiero. Esa producción en masa acelerada, lo único que trae es el desgaste de los bienes y recursos, ¿verdad? Y deja a un montón de gente pues sin trabajo. La sociedad ideal. Con un Estado controlando todo se elimina la clase gobernante, dicen ellos. Creen que el Estado debe gobernarlo todo. Una clase administradora debe existir para que la lucha de clases llegue a su fin. Sin embargo, la mayoría de liberales, la mayoría de también conservadores están en contra de esta idea, porque el Estado no puede volverse un absoluto. Sobre todo el Estado, cuando tiene que ver con la parte de economía, bien termina dañando a la economía. Está demostrado que en los países donde hay mayor libertad económica y menos intromisión de la política en la economía, son países más industrializados, son países con mayor nivel de riqueza. Es decir, que lo que más debemos evitar es que el país meta las manos en la economía. Pero aquí en Honduras tenemos todo lo contrario. Los negocios que hace el Estado lo hacen con los mismos políticos, que se hacen o se autonombran a sí mismos dueños de empresas fantasmas para obtener riqueza, ¿verdad?, de parte del Estado. Entonces le venden al Estado cosas que no sirven. Y eso es lo que ha generado el control económico del Estado. Ha generado pues la malversación de fondos, ¿verdad?, pérdida del caudal económico del pueblo, que nunca llegará como proyectos al pueblo. Entonces el economista, es decir, llega a volverse con cierto asco para con los políticos, porque ven los políticos a algunos pues vividores que lo único que hacen es sostenerse. Si le preguntan, por ejemplo, a un economista como Javier Milei de Argentina, qué es el político para él o qué es el Estado para él va a decir que el Estado es un viejo gordo, fofo y molesto, que para lo único que sirve es para imponerte una pistola sobre la cabeza a través de los impuestos. Es decir, te quiere poner en este camino de sufrir los impuestos como un método de violencia que te saca el dinero, poco dinero que puede ingresar con el trabajo, que es a veces poco digno también, por las mismas circunstancias sociales. Menciona la lucha de clases, la antirreligión, la antimecanización, porque quita oportunidad para poder trabajar a los trabajadores, pone a las máquinas por encima del trabajador, la mano de obra. La sociedad ideal para él entonces es un Estado que controla todo, y los economistas, como digo, como Javier Milei, opinan que el Estado más bien debe quitar las manos de la economía, porque eso es lo que tiene ralentizado el verdadero desarrollo económico de los pueblos, ¿verdad? Cuando el Estado mete las manos y empieza a cobrar impuestos por todo. Si compro una moto, impuesto. Si compro un auto, impuesto. Si fundo una casa, impuesto. Si fundo una empresa, impuesto. Y a todo impuesto. Entonces al final el Estado termina siendo como esta especie de monstruo, ¿verdad? Este leviatán que tarde o temprano tenemos que debilitar un poco. Porque lo único que hace es robarnos la poca riqueza que adquirimos. El sueldo no nos alcanza porque hay que pagar un montón de impuestos. No nos basta con el tema de la energía, el tema de la parte del servicio de agua. Sino que además hay que pagar impuestos sobre la venta, sobre la renta, sobre cualquier cosa que hagamos a nivel empresarial.
Entonces, por esa razón, es importante más bien debilitar un poco el poder del Estado, a nivel económico sobre todo, porque los países más ricos son los donde hay más libertad económica. El control de precios por el Estado, por tanto, según Marx, es importante, pero para los economistas debe desaparecer. El Estado debe dejar de poner y quitar precios, porque lo único que hace es aumentar e inflar la canasta básica, que eso es lo único que genera. Este control del Estado es lo único que está haciendo es generando la inflación de la canasta básica. Cuando la canasta básica no es controlada por un ente que sube precios de impuesto, ¿verdad? Y que obliga a las empresas a pagar impuestos, pues el precio se va a vender a un justo precio, ¿verdad? Es decir, perdón, el producto se venderá a un justo precio. Y la gente que quiera comprar el producto va a premiar o castigar al empresario comprando el mejor producto, a la mejor calidad, ¿verdad? Y al mejor precio. Eso es algo muy, muy lógico, ¿verdad? Y quien no lo haga, pues será castigado con no tener demanda. Si no hay demanda, por tanto, por mucha oferta que tenga, se le va a podrir el producto porque no va a llegar gente jamás a comprarle. La gente va a exigir, baje el precio o no le compramos. Y así funciona el mercado. Evitar entonces esta crisis capitalista, donde la oferta sea mayor que la demanda, donde haya mayor producción que gente que compre, para no caer en esta situación de tener cementerios de productos viejos. Es mejor vender un producto barato, pero que se venda todo, a malgastar el producto. En los mercados a veces se nota eso. No sé si ustedes han visto en los mercados de frutería, donde la gente comúnmente bota grandes cantidades de tomate, de verdura, que no quiso vender barato. Y por no vender barato, mejor prefirió meterlo al basurero municipal. Es lamentable que la gente no entienda que entre más barato y justa sea la ganancia, ¿verdad? Mejor venta voy a tener. Y por tanto venderé más rápido, se moverá más el dinero y no estar esperando a que el producto se me venza. Es importante tener en consideración eso. El capitalismo surge entonces como reacción al comunismo, a esta idea del manejo del capital por el Estado. El capitalismo se lo debemos a un filósofo llamado Adam Smith. Y quiero definir, o mostrar, mejor dicho, la definición de qué es el capitalismo, sacado de esta obra que se llama Los ojos de la prensa, de Javier Bustos Díaz. Está en la página 66 a la 67, y me parece que el párrafo que voy a citar sintetiza muy bien qué es el capitalismo. En el capitalismo, los individuos y las empresas llevan a cabo producción y el intercambio de bienes o de servicios en forma libre dentro de la división del trabajo, con el propósito necesario del beneficio monetario para la obtención de recursos en función de cualquier orden de fines dentro del marco de una cooperación mediatizada por el mercado. La distribución, la producción y los precios son bienes de los bienes y servicios son determinados por el libre mercado, no por el Estado, sino por el libre mercado. La oferta y la demanda, ¿verdad? La relación entre productores y consumidores. Así es como se logra establecer los precios más justos, según la dinámica que entienden los mismos científicos de la economía. Ellos son los que van a establecer estos principios, que el mercado se regula a sí mismo. Se va a regular a sí mismo si no hay intromisión de un ente externo que no produce nada y lo único que hace es exigir dinero, como el Estado mismo. Características del capitalismo. Propone la propiedad privada y defiende la iniciativa empresarial. Tengo derecho a obtener bienes con mi trabajo. No tiene por qué el Estado meterse en eso. Es mi libertad y debo mantenerlo. El contrato libre, la ganancia y la movilidad social. Tengo que obtener un contrato en libertad y en libertad puedo renunciar a un contrato injusto. Si yo veo que en un trabajo me van a exigir algo que es injusto, tengo todo el derecho a renunciar. Perfectamente. No tengo por qué quedarme en un sistema opresivo. Entonces, incluso así castigamos al empresario. Si el empleado dice voy a trabajar acá pero me ve que le están pagando mal o le están tratando mal, renuncia y busca otra alternativa, ¿verdad? Lo que pasa es que la gente a veces también no tiene esa dignidad de decir no me voy a quedar aquí esclavo o sufriendo la opresión de esa persona sin valor moral. Entonces, evidentemente aquí tiene que haber una actitud también de la voluntad del individuo que es empleado. Es decir, tiene que tomar la determinación si vender su dignidad con un maltrato o buscar un lugar o un ambiente digno, porque los hay. Hay ambientes dignos para poder trabajar. Lo que pasa es que hay que formarse y hay que buscar, tocar puertas para poder encontrar la oportunidad. El contrato libre, ¿verdad? Las ganancias y la movilidad social. Es importante poder tener la libertad de poder elegir dónde quiero ir a ganar. El libre mercado, las empresas y la competencia son importantes, ¿verdad? Sobre todo el tema del libre mercado. El libre mercado es una doctrina primordial para poder alcanzar verdadero capitalismo. En Honduras, algunos dicen, en Honduras el capitalismo ha producido pobres.
No es cierto, porque en Honduras no hemos sido nunca hemos podido tener el capitalismo como debe ser. Siempre ha habido intromisión del Estado, por lo cual, mientras existe la intromisión del Estado, jamás tendremos verdadero capitalismo. Lo que aquí ha habido es timocracia. La timocracia, que es el poder de los ricos. Eso sí ha habido. Que ha habido familias ricas que han dominado la política. Pero no hay capitalismo realmente. Porque en verdadero capitalismo, el empresario se puede decir, se desentiende de la política y solo se dedica a la producción. Pero aquí tenemos empresarios que se vuelven políticos. Entonces ahí, híjole, ahí hay un problema grave, ¿verdad? Porque evidentemente terminarán generando negocios a su favor con el gobierno. Y eso es lo que ha habido en Honduras, aprovechamiento en ese sentido. El crecimiento económico es importante, ¿verdad? El crecimiento económico se da por las mismas leyes del mercado. Recordemos que en la contabilidad hay leyes que hablan de cómo manejarlo correctamente los recursos. Pues el crecimiento económico es un afán de las empresas. Ninguna empresa quiere ir a la quiebra. Por tanto, la empresa se funda con la intención de volverse perpetua. Con esa intención se funda una empresa, con la intención de permanecer en el tiempo. Pero para poder lograrlo tiene que hacer uso de conocimiento científico de la misma economía. Las organizaciones tienen que aparecer por interés individual, no por obligación de ningún otro ente. Si yo quiero formar parte de una organización, lo hago porque estoy interesado en esa organización y voy a cumplir con las normas y reglamentos de esa misma organización. Me volveré parte de la familia empresarial, por así decirlo. El liberalismo y el rol del Estado. Para el capitalista, el Estado debe desaparecer de la economía, ¿verdad? Como lo hemos dicho. Vamos a hablar del existencialismo. Vamos a dar un concepto muy breve y más que hablar de la doctrina de cada uno, vamos a leer algunas de las frases de estos filósofos que nos van a regalar la idea de lo que realmente es la existencia, según ellos. Algunos de los existencialistas son creyentes, otros son ateos y algunos son agnósticos, como Ludwig Feuerbach, Friedrich Nietzsche y Jean-Paul Sartre son ateos. Agnósticos como Albert Camus, ¿verdad? Y cristianos como Blaise Pascal, Gabriel Marcel, Søren Kierkegaard y Karl Jaspers. De ellos solamente mencionaremos algunos, no los vamos a ver a todos. ¿Qué es el existencialismo? Es una corriente filosófica europea que considera que la cuestión fundamental está en el ser de la existencia. Es decir, es más importante la existencia humana que la esencia misma. Es decir, es más importante poder tener evidentemente una vida tranquila que andarse preocupando por el conocimiento. Es más importante la vivencia subjetiva que la búsqueda de la objetividad. Por lo cual este movimiento aparece como que fuera también un movimiento algo subversivo, contrario a lo que sería más bien una filosofía de lo que es también importante en la teoría, ¿verdad? Importante lo abstracto. Ellos se descuidan de esa parte de la búsqueda objetiva de la verdad y se interesan más en hablar solamente de la vida humana. Hay existencialistas ateos, vamos a ver algunos de ellos, específicamente algunos aportes. El primero, uno de los más polémicos, Friedrich Wilhelm Nietzsche, que es el famoso Nietzsche, como dicen algunos, Nietzsche. Es el filósofo ateo por predilección de la mayoría de los ateos de este mundo. Es el que es más citado, normalmente el más leído también. Obras de él, ya la mencionaremos, Así habló Zaratustra, por ejemplo, Ecce Homo es otra obra de él, La Gaia Ciencia es otra obra de él, El Anticristo es otra obra de él, muchísimas obras importantes. Él enseña algunas frases importantes como esta. ¿Cuántos hombres, dice él, se precipitan hacia la luz, no para ver mejor, sino para brillar? Se refiere a aquellos que corren a tener un título universitario para que los alaben, les digan ingenieros, licenciados, arquitectos, abogados, ¿verdad? Que les digan teólogos incluso, ¿verdad? Y corren a formarse para que les den honores, más que para poder brillar o tener, mejor dicho, la luz en su interior. Hay espíritus que enturbian sus aguas para hacerlas parecer más profundas. Cuando ustedes vean a alguien que relata debatiendo, que critique, que insulta, debatiendo, que es alguien que de repente es insolente, que se rebate con memes, esa persona lo único que hace es enturbiar el agua. ¿Para qué? Para tapar que realmente es un charquito, es decir, no tiene profundidad, no tiene conocimiento. Entonces, ¿qué le queda al ignorante? Dedicarse a burlarse del otro. Entonces, en un debate que normalmente ocurre en las redes sociales, ocurre esto, que en vez de atacar el argumento, se dedican a hacer humor o a burlarse de la postura del otro.
¿verdad? Para, evidentemente, ocultar que son ignorantes. Lo que me preocupa no es que me hayas mentido, dice él, sino que de ahora en adelante ya no podré creer en ti. Es importante para el existencialista aprender a definir quiénes son los verdaderos amigos. La esperanza es el peor de los males, puesto que prolonga el tormento del hombre. Él no cree, por tanto, en las esperanzas que dan algunas religiones. Aquel que tiene un porqué para vivir se enfrenta a todos los cómo. Si usted tiene un problema y usted que realmente quiere y sabe vivir, va a encontrar la solución tarde o temprano. Así que no se desespere, sino que enfóquese, dedíquese, ponga la mirada en el problema y dedíquese a encontrar la solución. En vez de atormentarse de que, ay, no, jamás voy a poder hacer esto. No, en vez de dedicarse a lamentarse, dedíquese a buscar la solución. La palabra más soez y la carta más grosera son mejores y son más educadas que el silencio, enseña Wilhelm Leibniz. En la plataforma les voy a compartir un video donde él habla, bueno, no es él, es un famoso ruso que intenta explicar, o creo que es alemán, intenta explicar a Nietzsche y esta famosa frase que él menciona de que Dios ha muerto. El video se llama El Loco de Nietzsche. Y en este video ustedes van a ver a un hombre que tiene una voz muy teatral, muy dramático él para hablar, pareciera como que fuera un ser de ultratumba, muy bueno él para narrar. Él explica qué es este fragmento de la obra La Gaia Ciencia, donde Nietzsche afirma que Dios ha muerto. ¿En qué sentido dice Nietzsche que Dios ha muerto? Pues en el sentido de que la humanidad misma lo ha ido matando, es decir, que ha ido prescindiendo de Dios, obviándolo, quitándolo del camino, al punto que el ser humano se encuentra en el vacío. Y ese vacío que llega a sentir en su existencia, habiendo quitado a Dios, lo va a explicar más adelante el siguiente filósofo. Quiero aclarar y leer este fragmento donde Morris Gandaya nos explica quién es Nietzsche desde el punto de vista de la fe. Dice, Nietzsche, ¿verdad? Era ateo de un concepto de Dios. No era ateo de Dios, era ateo de un concepto de Dios, sobre todo el Dios religioso. Él también decía, no puedo creer en un Dios que solo nos pide ser alabado. Estaba en contra de ese estado de alabanza perpetua a Dios sin hacer nada por uno mismo, esperando que todo caiga de milagro sin esfuerzo ni sacrificio. Este tipo de concepción solo crea parásitos espirituales, seres que repiten fórmulas vacías, alabanzas, versos aprendidos, pero no se esfuerzan en luchar y transformar su vida y realidad en algo positivo. El poder decidir por uno mismo, equivocarse y corregir. Y dice Morris Gandaya en uno de sus perfiles y blogs, este señor ha sido uno de los que más me ha interesado toda mi vida. Lo he leído y releído y contestando precisamente tu pregunta, le responde a alguien que pregunta si era realmente ateo, te puedo afirmar que Nietzsche se resistió a considerarse ateo al grado de dedicar su vida a la lectura de libros simulando una subversión a la religión. Desde una postura psicológica, Nietzsche tenía miedo exacerbado a caer en las garras del fanatismo religioso, por lo que se escudó en lo único que podía defenderlo, su razón, y en la continua burla a los estatutos religiosos. Me encanta, no era ateo, no le das tanta importancia a algo que no te interesa, ¿no crees? ¿No lo crees? Y él se dio a Dios toda su vida. De hecho, el lenguaje de las obras de Nietzsche es completamente religioso. Habla muchísimo en términos religiosos acerca de la esencia humana, ¿verdad? Pero lo hizo mientras estuvo cuerdo. Una vez que empezó a caer en la falta de cordura, cayó enfermo al final, terminó en un manicomio. Nietzsche al final terminó cambiando completamente la visión que el joven Nietzsche ya había establecido, por lo cual fue deformando muchísimo la filosofía a lo largo de su vida. El siguiente y último existencialista que veremos, Ludwig Feuerbach. Este es el más rudo de todos. Para mí, Feuerbach fue el más terrible para mí, porque me provocó en un tiempo una crisis existencial, donde llegué a dudar de la existencia de Dios por lo que él decía. Él dice, cuanto más crece nuestro conocimiento de los buenos libros, tanto más disminuye el círculo de los hombres cuya compañía nos resulta ingrata. Significa que entre más te formas en la academia, más vas prescindiendo de ciertos amigos. Vas quitándote del círculo de amigos aquellos que nos es pues inútil su compañía, o incluso estorbosa, o incluso molesta, o incluso que no va a llegar a nada, que es trivial, tan trivial que no le queremos seguir dando pues más cuerda a una amistad que no nos va a llevar a nada fructífero. Entonces, por esa razón, el que es académico tarde o temprano termina un poco solitario, con pocos amigos, con un círculo muy cerrado de amigos.
El hombre dice de Dios aquello que cree de sí mismo. Él cree que el concepto de Dios es una exageración de las facultades del hombre. La religión tiene por padre, dice, a la miseria y por madre a la imaginación. Así los dioses son criaturas de la imaginación, pero de una imaginación encendida por la sensación del hombre a su dependencia. Es decir, que el hombre se inventa a Dios por sentirse dependiente a algo, por esas aflicciones y ese egoísmo que posee. Son criaturas no solamente de la imaginación, sino también de la emoción, especialmente de las emociones de la esperanza y del miedo. Es más cómodo para los que son creyentes sufrir que actuar. Es más cómodo dejarse redimir y liberar por otro que liberarse a sí mismo. Es más cómodo hacer depender su salvación de otra persona que de la propia fuerza. Es más cómodo amar que anhelar. Es más cómodo saberse amado de Dios que amarse a sí mismo con un amor sencillo o natural innato en todos los seres. Como pueden ver, el lenguaje de él es pesado contra la religión, ¿verdad? Ataca de manera, pues se va a la yugular, por así decirlo, de la religión. Por esa razón, al haber leído a Nietzsche, a Feuerbach y a Nietzsche, evidentemente, pasé por esta etapa, como digo, de cierto agnosticismo durante mi etapa de estudio filosófico. Pero como también anticipé, recuperé mi fe en Dios después de haber pasado la prueba de la lógica con la Teodicea, donde en la Teodicea pude aprender los conceptos racionales y lógicos acerca de Dios, y por eso retorné con mucha facilidad más, porque ya una vez convencida de la razón, ya no pude ponerle trabas a mi fe, por lo cual la fe volvió rápidamente, después de que obtuve ya la paz con la razón. Jean-Paul Sartre, de él pues solamente dejaré en pantalla para que detenidamente ustedes puedan pausar si quieren más adelante el video y puedan ver las frases que él nos ha regalado. Nietzsche nos regala la idea de la supuesta muerte de Dios. Feuerbach nos regala la idea de una iglesia o religión supersticiosa por miedo. Y Jean-Paul Sartre nos va a regalar el tema de la náusea que él trata en una de sus obras. La náusea es este sentimiento que sentimos los seres humanos de desesperación por vivir en un ambiente en el cual ya no hay esperanza, porque como no hay Dios, no hay futuro, no que la muerte es lo único que queda, ¿verdad? Es lo único, es el final de la existencia, entonces sentimos esta necesidad, este vacío existencial que tarde o temprano podría hacernos creer que la vida es un absurdo. Y de hecho, Sartre, hay que mencionarlo, llegó a proponer el suicidio como camino para salir de la depresión, porque evidentemente todos, dice, vamos a llegar a perder la esperanza en algún momento, porque el hombre va a correr hacia este camino de desesperanza, donde se va a sentir solo en una existencia poco lógica, ¿verdad? De vivir en un mundo lleno de un universo vasto, grande, que jamás voy a poder conocer, y aparecía aquí en la historia como un ser que vino de la nada al hacer algo y que vive sin poder descubrir qué era ese algo, porque vamos a morir incluso sin saber la respuesta probablemente. Eso es para quien es ateo, para quien es materialista. Para el cristiano, pues evidentemente la paz se adquiere en la vida, porque tenemos la conciencia de lo que realmente, a lo cual vinimos. La cristiandad nos va a enseñar en su doctrina qué pasó con el género humano, por qué estamos aquí y hacia dónde vamos, y por tanto hay paz, no tenemos preocupación. Pero el ateo llega a este desencanto, llega a esta idea, ¿verdad?, tétrica de la vida. La existencia precede y comanda la esencia. La última frase que él aparece ahí. Quiero leer, por tanto, qué es la náusea. Es el sentimiento que invade el ser humano cuando siente que la existencia es una cosa absurda, un simple estar ahí, que las determinaciones que le damos a las cosas tienen relación con nosotros, no con ellas, y que detrás de estas determinaciones de las que las revestimos, de acuerdo con la función que desempeñan en el cuadro de nuestras posibilidades, no queda más que una masa confusa, indefinible, caótica y hasta repulsiva. Quien llegue en un momento a ese sentimiento de la absurdidad de las cosas y del ser humano mismo, sentirá náuseas, verá cómo es un ser arrojado al mundo, sin haberse tenido parte en este acto fundamental, sentir luego este mundo y a nosotros mismos abocados a la nada, tendiendo a la nada, no siendo en realidad nada, porque vamos a quedar en la nada, según los materialistas, pero moviéndonos como fantasmas con ilusiones en los momentos de máxima lucidez que poco a poco se irán desvaneciendo. Esto produce realmente náuseas, sentir que vamos a un vacío, ¿verdad? Obviamente, el existencialismo ateo lleva a este sentimiento,
y es lógico que lo genere, porque si no hay una respuesta en el más allá, entonces, ¿qué nos queda? Solamente un callejón sin salida, que es lo que realmente propone el existencialismo, un callejón sin salida, sin esperanza. Por lo cual yo no les aconsejaría ser existencialistas, no les aconsejaría ser. Si son existencialistas cristianos, posiblemente podrían valorar la vida, el existir aquí y ahora, pero a la luz de la misma fe en Dios, porque también hubo cristianos así. De hecho, vamos a mencionar cuáles fueron estos cristianos verdaderamente existencialistas, aunque nos lleve un poco más de tiempo y terminemos cabal a las 12, aunque dije que íbamos a terminar tipo 11, ¿verdad? Pero creo que nos vamos a terminar mejor los existencialistas. Quiero que terminemos este tema. Aunque voy a dar un poco más de tiempo para el examen, evidentemente, para poder trabajar en la plataforma y el examen. ¿Quiénes son estos existencialistas creyentes? Blas Pascal es uno de los primeros. Él explica a Dios desde una filosofía sistemática, ¿verdad? Y dice que explicar a Dios, perdón, al revés, explica que la filosofía sistemática lo único que hace es mostrarse arrogante, es decir, creer que realmente manejamos un conocimiento perfecto de Dios. Sin embargo, Dios no puede ser conocido de manera perfecta, ¿verdad? La vida humana es simplemente una paradoja. Podemos llegar a pensar mucho en la muerte y en la existencia, pero esta siempre va a entrar en contradicción. La mente con el cuerpo entra en contradicción. ¿Qué va a pasar con la mente? ¿Qué va a pasar con la conciencia que yo poseo cuando muera? ¿Qué va a pasar con eso? Ese es el conflicto que se genera cuando empiezo a querer filosofar acerca del más allá sin considerar a Dios. Entramos en un camino de paradojas. El hombre es una realidad finita, perdida en el universo y suspendida entre los infinitos, lo que es infinitamente grande y lo que es infinitamente pequeño, cuando se refiere pues, al universo y a los átomos, entre el todo y la nada. El hombre, por tanto, está ahí, inmerso en ese gran universo. Me dice Glenda que se escucha bajito. No sé por qué. Bien. Yo logro... Yo Quiero ver escucho, cómo... ¿Cómo? yo escucho bien. Se escucha bien. Seguramente es ahí el internet que está dejando de caer mala señal. El hombre es una caña pensante, es decir, el hombre está entre la debilidad y la grandeza. Es un ser que está compartiendo parte de la grandeza del universo de Dios, ¿verdad? De la gloria de Dios y a la vez un poco, pues, el dolor del sufrimiento humano. Está encarnado y enmarcado en el mundo sin haberlo querido o buscado. Nadie buscó venir a este mundo. Vinimos porque nuestros padres nos llamaron, quisieron tenernos, y a veces ni siquiera nos llamaron, venimos por sorpresa. Pero vinimos y estamos aquí, ¿verdad? Y nos tocó que vivir esta realidad y tenemos que aprender a conciliar esta naturaleza en la cual vivimos. La vida es un devenir, un presente insaciable porque vive en el pasado mediante sus recuerdos y en el futuro mediante sus proyectos. Entonces estamos viviendo en la intemporalidad, donde en el pasado están nuestros recuerdos y en el futuro nuestros proyectos finales. Por tanto, para él la vida es una comedia. Y a mí me parece más bonita la forma como él ve la vida, como un absurdo que da más bien risa, que no podemos entenderlo, ¿verdad? Pero estamos aquí y nos tocó que vivir y hay que disfrutarlo, ¿verdad? Lo más que podamos. Y para poder disfrutarlo bien, aun cuando vivamos situaciones difíciles en la vida, tenemos que aprender a buscar el lado positivo. Y si algo nos es tan doloroso, tenemos que tomar una decisión primordial de si conviene o no conviene seguir en ese ambiente, o mejor migramos a otro país y generamos otra historia. Hay gente que lo ha hecho, gente que en su entorno de comunidad y de familia no pudo vivir en paz, pero una vez que se fue del país o una vez que se movió de departamento, logró vivir con una felicidad plena, satisfecho de su vida. Y se dio cuenta que incluso si en algún momento consideró el suicidio, habría sido una gran tontería, porque la felicidad que ahora siente, por haber cambiado de ambiente simplemente, ¿verdad?, le da sentido a su vida. Por lo cual, cuando sientan crisis, ¿verdad?, si la crisis está en una habitación, salgan de la habitación. Si la crisis está en la familia, aléjese un poco de la familia. Si la crisis está en el Estado, váyase del país. Es decir, busque una alternativa, otra ventana. No se quede enfrascado en el entorno en el que está, porque se está volviendo una vida tóxica y lo está matando lentamente. Entonces hay que aprender a tomar esa decisión de dejar de tomar tanto veneno y quitarnos la botella de la boca y salir disparados a otra realidad que nos puede llenar de mucha satisfacción y felicidad. La apuesta de Pascal es una última enseñanza del existencialismo. Dice que si decimos que Dios no existe o Dios existe, pues tenemos 4 posibilidades. Yo puedo elegir creer
¿verdad? Y puedo elegir no creer. Si yo elijo creer en Dios y Dios no existe, pues lo único que hemos hecho es ganar virtudes. Fuimos al menos buenos ciudadanos. El vicio no nos dominó, es decir, que aprendimos a controlar los vicios. Si elijo creer y Dios existe, por tanto, obtuve dominio de mí mismo, virtudes, santidad, ganancia infinita, vida eterna. Es decir, obtengo la recompensa final. Si elijo no creer en Dios, no pasa nada, ¿verdad? Si no creo en Dios y Dios no existe, no pasa nada. Pero si digo yo no creo en Dios y Dios existe, ahí viene el tema bien oscuro, ¿verdad? Hay pérdida infinita, hay fin de la existencia eternamente, hay condena. Y por tanto, él va a apostar a creer en Dios siempre. Es como que fuera una carrera de caballos, voy a apostar al mejor caballo. Y el mejor caballo es creer que Dios existe y vivir santamente. Porque aunque con los sentidos no podamos percibirlo, si llega a ser verdad que Dios existe, lo estoy diciendo como que fuera un filósofo medio ateo. Si llega a ser verdad que Dios existe y nos hemos equivocado creyendo que no existía, tendremos que dar razón del por qué no quisimos creer. Y eso será, evidentemente, obtendrá lo que tanto han dicho los religiosos, los creyentes, que hemos sostenido que habrá castigo para quien le ha dado la espalda a la providencia de Dios y le dio la espalda al plan de Dios. ¿Cuál es el castigo que recibirá el que no cree en Dios y vivió como si Dios no existía? No crean que solamente es el tema del infierno. La condena máxima que va a recibir es que su alma, su vida, va a ser consumida, es decir, dejará de existir para siempre. No tendrá oportunidad de vivir después de esta vida terrenal. Esa es la máxima condena, es dejar de existir. Y la última frase de Blas Pascal: el corazón tiene razones que la razón no entiende. Esa frase es muy bonita. Y es cierto, la ciencia no siempre va a poder dar explicación satisfactoria a algunos fenómenos de la naturaleza humana. Dice Pascal, el cristianismo es el único compromiso que puede salvar al individuo de la desesperación. Las cosas más importantes de la vida no son accesibles a la razón o a la ciencia. Por ejemplo, la ciencia no puede explicar cómo es que se da este amor tan íntimo entre una madre y su hijo. No puede explicar la naturaleza de la imaginación de un artista al crear un cuadro, una escultura. No puede explicar con satisfacción esos sentimientos y emociones que sentimos los padres de familia por nuestros hijos, o los hijos por los padres, o el esposo por la esposa. Ese amor que se siente, ¿verdad?, no tiene explicación científica. Ningún científico ha podido satisfacer la necesidad de entender por qué somos capaces de amar a alguien que era un átomo, ¿verdad?, una partícula que generó un espermatozoide en millones de posibilidades y que llegó a fecundar un óvulo, ¿verdad?, entre tantos millones que pudieron haber llegado, y yo poder llegar a enamorarme del fruto de un vientre ajeno a mi familia, ajeno a mi consanguinidad, y amar a esa persona que pueda incluso amarla más que mi propia familia, a mi esposa. Ese misterio de amar a alguien extraño, ¿verdad?, eso no lo puede satisfacer jamás la ciencia, jamás podrá darle una satisfacción clara a esto. Pero ese apego que existe lo sentimos, y quien ha amado verdaderamente sabe a lo que me refiero. Quien no lo ha amado pues dirá, no, el matrimonio es un simple contrato social, lo va a ver así. Pero quien realmente ha amado sabe a lo que me refiero cuando digo de qué se trata amar a la pareja, incluso a veces por encima de la propia madre y padre. Llegar a amar a un hijo más que a tu padre y a tu madre. Ese grado de amor, ¿verdad?, no puede ser explicado por la ciencia de manera satisfactoria, y por tanto Pascal tiene razón, ¿verdad? Hay cosas del corazón que la razón no entiende.